Guapa. Bien, pollo, gracias. Qué linda la trenza que te hiciste. Muchas gracias. Me encanta que me piropee, la parte favorita del programa. Oye, la gente que está en su casa nos está enviando sus preguntas, sus comentarios, sus mensajes a nuestro Twitter, @algopersonalucb. Y recuerden que siempre son bienvenidos también a mi Twitter, @EmiliaDaiver. Momento de presentar a nuestra invitada, destacada periodista, buena mocísima. Es difícil entrevistar a alguien que uno conoce, pero se puede, hay que aplicar profesionalismo. María Luisa Godoy está con nosotros, un aplauso para ella. Pollito, Mari. amigo, que nos queremos. Sí, pues chiquilla, hemos trabajado juntos y todo. Te quiero contar que partimos el programa de hoy con una biografía tuya. La prepara Emilia Daiver, ella que está ahí. Si hay algún error, alguna cosa, todo un equipo también, aquí ¿no? hacemos la fe de rata inmediatamente. Entonces ya, la biografía de hoy de María Luisa Godoy en pantalla. Corre. Como sabemos, el mundo de la televisión tiene absolutamente todo lo que uno se puede imaginar, pero encontrar dulzura, calidez y carisma en una sola persona es algo complicado. Pero la bella periodista María Luisa Godoy puede decir lo contrario, ya que con estas cualidades y su sonrisa a flor de piel, se ha ganado el cariño del público que durante años la ha visto desarrollar su carrera realizando distintos e importantes roles en la pantalla chica. Nació en una familia muy politizada, pues es hija de Domingo Godoy Mate, fundador del Partido Nacional, y de la exdiputada Carmen Ibáñez, la Regalona. Los recuerdos más lindos de su infancia los tiene en Catemu, en el campo de su padre, donde pasaba fines de semanas y veranos completos jugando con sus hermanos. Su época escolar la vivió en el Colegio Greyhouse y luego en el Apoquindo, donde se destacaba por su rendimiento deportivo y su participación en los talleres de teatro. Sin embargo, cuando llegó la hora de optar por una carrera universitaria, María Luisa fue muy indecisa. Finalmente desechó la actuación y las leyes para optar por las comunicaciones, ingresando así a la Universidad de los Andes a estudiar periodismo. Sus inicios laborales fueron en Radio Agricultura y en el canal La Red mientras estudiaba. Sin embargo, su primer trabajo como profesional fue en el área política del departamento de prensa de Mega, donde cubrió la moneda durante 4 años. Experiencia que le sirvió como trampolín para lo que vendría después, porque condujo Teledatos en La Red, fue panelista del matinal Pollo en Conserva y editora del programa político Punto de Vista. Paralelamente, y durante varios años, fue locutora de Radio Agricultura, donde realizó programas como La Buena Onda. Pero su gran salto lo dio en el año 2009, cuando Jaime de Aguirre le ofreció ser animadora del matinal Gente como tú de Chilevisión, oportunidad que aprovechó y que le permitió encabezar el Festival del Guaso del Mue en 2 ocasiones. El año 2012 regresó al canal que la vio nacer, pues se integró al matinal de Mega, donde estuvo a cargo de un segmento de noticias, y luego condujo el programa de humor Coliseo Romano. 2 años después fue fichada por TVN, donde ha sido parte de espacios como Jugados, Más que 2 y actualmente en Buenos Días a Todos, trabajo que ha compatibilizado con el que realiza en Radio Pudahuel, donde conduce el programa Cuéntamelo Todo, siempre contando con el apoyo de su familia conformada por su marido, el abogado Ignacio Rivadeneira, y sus 2 pequeñas hijas, Violeta y Jacinta. Todos los detalles de esta historia los revela ahora María Luisa Godoy, aquí en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien. ¿Todo bien? Oye, Un equipo, gracias. pero está, una pregunta. ¿Quién es María Luisa Godoy? ¿Cómo te definirías tú? Ay, qué difícil la pregunta. Porque una vez se define por lo que hace. Y, soy periodista. Se define por, no La sé. maternidad a veces. Claro, los hermanos, más, ¿cómo te defines? ¿Cómo dice tu Twitter? Ponte tú. No tengo, ¿No tienes Twitter? no dice periodista, o sea, tengo Twitter, pero no tengo una definición, Ya, pongo ya. periodista. No, ¿cómo me Difícil definiría? Es difícil definirse. definirse, pero ¿Cierto? bueno, lo más importante, mi vida lejos, mi marido con mis niñitas, la familia y el trabajo secundario, pero de personalidad yo creo que Mujer viene... de familia. Sí, bien alegre y flexible. Oye, Oye, ¿qué y tanto hablando- incidió, perdón, me gusta la historia del campo? Porque fuiste cabra campo, o sea, Sí. de ir a ordeñar vaca y toda esa onda. Sí. Pero era, surgió porque tu papá se fue a vivir allá y era un hombre de campo y tú le seguiste la corriente. ¿De verdad te gustaba? Sí, yo en algún minuto partí queriendo ser veterinaria y crecí en el campo, pasaba todos los veranos en el campo. ¿Pero onda Mi caballo, papá vivía onda qué? Claro, ¿cuál era la dinámica que se generaba allá? Con las vacas, iba a ordeñar a las 6 de la mañana, me encanta. Y por eso yo creo que como que me molestan, no sé, pues Leo Caprile, que siempre me dice que soy tan acampada y que abrazo Sí, así. aguante, aguante. Y tengo muchas frases de campo y la risa ¿Pero y cuánto todo eso. yo tiempo? creo ¿Y en que- qué periodo de tu vida? No, toda la infancia. Cuando chica entera, o sea, volví a estudiar a Santiago
Y el verano completo. Pero el verano completo completo era en el campo, sí, Pero de en bañarse en Catemo. acequia, esa onda. De bañarse en acequia, en el pozo, andar a caballo en pelo, de ir a la cordillera a caballo, de como bien peluzón, harto animal, harto, sí. Me encantaba piojo todo el año. Esa onda. Mira, Ah, ¿viste? Sí, Cachai. siempre teníamos piojos, todos los años éramos los Ya, que pero eso es lo llevábamos que los quiero piojos te- al colegio. Eso marca tu personalidad en el fondo como una chica, cuando dice de campo, que es gente como alegre, Sí. bonachona, que se complica menos por las cosas, tiene un Más mejor amable, espíritu. más ¿Marca afable. eso, a diferencia de la vida citadina, la vida de ciudad? Sí, yo creo, el campo y mi papá, que era muy acampado y Bonachón. que era, sí, muy amante de la naturaleza, de los animales, sencillo, amigo de sus amigos, nunca necesitaba nada material para ser feliz, Pero y eso nos inculcó harto. Eso es importante porque tú tienes una relación o tuviste una relación muy afiatada con tu padre, ¿cierto? ¿Por qué se generó ese vínculo más íntimo con él? Y habiendo una diferencia tan importante De edad, porque edad. tu papá Sí, fue por papá eso un tuyo a poco los- le pregunto. ¿cuánto? A los 50 y Se- tantos. Sí, casi 60. Tenía como 16 yo años de creo. diferencia también con tu mamá, ¿no? Sí, Papá. sí, porque harto más. Más Casi- todavía. Casi Ya, pero 30. casi- Ya, pero es la buena pregunta. Ya. ¿Tu viejo qué onda agarraste con él? Porque Claro. además después de la historia te lo llevaste qué vivir enganchaban? contigo en su último año, que es lo que es notable. Sí, lo que pasa es que hubo dos etapas, te diría, con él. Una, la muy chica, pero después se separa de mi mamá y siendo muy mayor, él vivía en el campo. Entonces lo veía menos, después cuando tenía 18 años lo iba a ver los fines de semana. Pero y yo te diría que siempre muy agradecida de que como las cosas que a mí más me hacían feliz de mí, me las había inculcado él. Que era esto un poco como del amor por la naturaleza, el campo, los animales, la sencillez, que a mí me gustaba mucho. Y esta segunda etapa, que es los últimos años de su vida, que los últimos 7 años de su vida los vivimos juntos en mi casa. Entonces ahí yo te diría que nos conocimos profundamente, como fue una segunda etapa de nuestra vida que nos pudimos conocer, que ya cuando la gente está mayor no te vende la pomada, como que tuvimos conversaciones tan Profunda, profundas, bien. honestas. Más simétricas. Sí, y muy honestas al final, porque todo el mundo oculta algo, sobre todo a esa edad, en esa época que le tocó vivir a él. Ah, mira. Buen punto, es verdad. Sí, Ah, entonces, pero ¿cómo era la conversación? Como no sé, media contó cosas que te periodística, media Sí, yo le pregunté cosas así como qué cosas se arrepentía de verdad en su vida. Ah, mira, terapia también. Sí, sí. ¿Lo ayudaste en ese trance? No sé si lo ayudé, pero sí él fue muy honesto. Había veces que me decía, ya no me preguntéis más de esto que me duele, me arrepiento. Sí. Y el tema de la política, el interés por la política, ¿tiene que ver con que tu viejo fue uno de los fundadores del Partido Nacional y era un emblema, ¿no? de la política del 40 en adelante? ¿Hablas de política? Sí, sí, le fascinaba, era lo que más le gustaba la política. Hablábamos mucho política y a mí me encanta la Tu política. hijo sería como la generación de Sergio Nofre Jarpa, ¿no? Exacto, mayor que Sergio Nofre Jarpa, muy amigo de él. Claro. Llegó él al funeral de mi papá. Sí, pues era muy amigo, es como de esa época. Y hablábamos siempre de política. Yo creo que la pasión por la política también, bueno, vengo de una familia, tú lo dijiste al principio, Muy politizada. por parte de mi mamá y de mi papá, políticas de distintas tendencias, Sí, porque pues. mi tata era radical, masón, izquierdista, mi papá era de derecha, siendo que se querían mucho los dos, pero como mi papá había sido expropiado de campo, Tenía era toda su más historia. extremos cada uno en su... Claro, mi abuela era amiga de Allende, mi papá del Partido Nacional, entonces siempre como que imposible existieron- abstraerse del No, mundo. imposible, harta mezcolanza Oye, y todo. Espérate, hay una frase que queremos compartir. vamos, Vamos, Emilia, vamos a ver, a ver. tú la tienes, mira. Dice así, para ser político hay que estar muy preparado y tener cuero de chancho, porque siempre vas a ser criticado y nunca reconocido. Es duro y lo he visto de cerca. Bueno, efectivamente, pero el reconocimiento viene igual a veces, ¿no? ¿O tú crees que de verdad no? A ti Tiene la más experiencia costos que familiar beneficios. Tiene más costos que beneficio, te diría. Mira, estamos hablando que obviamente que hay gente buena y mala en todas partes. A mí me preocupa mucho la situación que hay hoy día en la política porque siento que está muy desprestigiada. Yo también soy bien crítica, pero me da miedo lo que pueda venir porque siento que la gente que vale la pena cada día quiere entrar menos a la política y los que valen la pena quieren retirarse. Entonces me da un poco nervio esto, como que entremos como una seguidilla de populistas. Exacto. Pero bueno, es otro tema. Pero sí creo que la gente que de verdad tiene vocación política deja mucho de lado a la familia. Por ir a hacer campañas, por estar en la región, por estar con la gente. Y nunca se ve bien. Es bien parecida a la pega de nosotros, como Sí, en el periodista tiene un comunicaciones. poco de eso. Tiene en un prensa, poco de por lo eso con menos. la diferencia que el periodista hay más cariño y reconocimiento. El político se me da estos ladrones, Ladrones. estos flojos, los medios, sueldos y no hacen nada. Claro. Entonces siento que hay mucho más de eso que un reconocimiento. Cuando uno ve que la gente dice, oye, ese político que es bueno, ¿ah? ¿Cómo se ha sacrificado su familia? Cuesta más encontrarlo. Es No. poco. Yo creo que es bien ingrata la política y cuando la gente en verdad tiene una vocación hay una entrega infinita. Y uniendo un poco estos Ya. dos,
un poco estos dos temas, el periodismo y la política. ¿Para ti no fue complicado mantener la neutralidad, por lo menos en los ojos de la gente, teniendo una vida política, teniendo una familia? Nuestra vida, que nos pudimos conocer, que ya cuando la gente está mayor no te vende la pomada, como que tuvimos conversaciones tan profundas, honestas. Más simétricas. Sí, y muy honestas al final, porque todo el mundo oculta algo, sobre todo a esa edad, en esa época que le tocó vivir a él. Ah, mira. Buen punto, es verdad. Sí, Pero ¿cómo era la conversación? Era como, no sé, media contó cosas que te periodística, Sí, yo le pregunté cosas así como qué cosas se arrepentía de verdad en su vida. Mira, terapia también. Sí, sí. ¿Lo ayudaste en ese trance? No sé si lo ayudé, pero sí él fue muy honesto. Había veces que me decía, ya no me preguntéis más de esto que me duele, me arrepiento. Sí. Y el tema de la política, el interés por la política, tiene que ver con que tu viejo fue uno de los fundadores del Partido Nacional y era un emblema, ¿no? de la política del 40 en adelante. ¿Hablas de política? Sí, sí, le fascinaba, era lo que más le gustaba la política. Hablábamos mucho de política y a mí me encanta la política. Tu hijo sería como la generación de Sergio Nofre Jarpa, Exacto, ¿no? mayor que Sergio Nofre Jarpa, muy amigo de él. Claro. Llegó él al funeral de mi papá. Sí, pues era muy amigo, es como de esa época. Y hablábamos siempre de política. Yo creo que la pasión por la política también, bueno, vengo de una familia, tú lo dijiste al principio, Muy politizada. por parte de mi mamá y de mi papá, políticas de distintas tendencias, Sí, porque mi tata era radical, masón, izquierdista, mi papá era de derecha, siendo que se querían mucho los dos, pero como mi papá había sido expropiado de campo, era más extremos cada uno en su... Claro, mi abuela era amiga de Allende, mi papá del Partido Nacional, entonces siempre como que imposible abstraerse del mundo. No, imposible, harta mezcolanza y Oye, todo. Espérate, hay una frase que queremos... Deportivo y su participación en los talleres de teatro. Sin embargo, cuando llegó la hora de optar por una carrera universitaria, María Luisa fue muy indecisa. Finalmente desechó la actuación y las leyes para optar por las comunicaciones, ingresando así a la Universidad de los Andes a estudiar periodismo. Sus inicios laborales fueron en Radio Agricultura y en el canal La Red mientras estudiaba. Sin embargo, su primer trabajo como profesional fue en el área política del departamento de prensa de Mega, donde cubrió la moneda durante 4 años. Experiencia que le sirvió como trampolín para lo que vendría después, porque condujo Teledatos en La Red, fue panelista del matinal Pollo en Conserva y editora del programa político Punto de Vista. Paralelamente, y durante varios años, fue locutora de Radio Agricultura, donde realizó programas como La Buena Onda. Pero su gran salto lo dio en el año 2009, cuando Jaime de Aguirre le ofreció ser animadora del matinal Gente como tú de Chilevisión, oportunidad que aprovechó y que le permitió encabezar el Festival del Guaso del Mue en 2 ocasiones. El año 2012 regresó al canal que la vio nacer, pues se integró al matinal de Mega, donde estuvo a cargo de un segmento de noticias, y luego condujo el programa de humor Coliseo Romano. 2 años después fue fichada por TVN, donde ha sido parte de espacios como Jugados, Más que 2 y actualmente en Buenos Días a Todos, trabajo que ha compatibilizado con el que realiza en Radio Pudahuel, donde conduce el programa Cuéntamelo Todo, siempre contando con el apoyo de su familia conformada por su marido, el abogado Ignacio Rivadeneira, y sus 2 pequeñas hijas, Violeta y Jacinta. Todos los detalles de esta historia los revela ahora María Luisa Godoy, aquí, en Algo Personal, entre tú y yo. Muy bien. ¿Todo bien? Oye, Un equipo, gracias. pero estaba una pregunta. ¿Quién es María Luisa Godoy? ¿Cómo te definirías tú? Ay, qué difícil la pregunta. Porque uno a veces se define por lo que hace. Y, soy periodista. Se define por, no La sé. maternidad a veces. Claro, ser madre, ¿cómo te defines? ¿Cómo dice tu Twitter? Ponte tú. No tengo, ¿No tienes Twitter? no dice periodista, o sea, tengo Twitter, pero no tengo una definición, Ya, pongo ya. periodista. No, ¿cómo me Difícil definiría? Es difícil definirse. definirse, pero ¿Cierto? bueno, lo más importante, mi vida lejos, mi marido con mis niñitas, la familia y el trabajo secundario, pero de personalidad, yo creo que Mujer viene... de familia. Sí, bien alegre y flexible. Oye, Oye, ¿qué y tanto hablando- incidió, perdón, me gusta la historia del campo? Porque fuiste cabra campo, o sea, Sí. de ir a ordeñar vaca y toda esa onda. Sí. Pero surgió porque tu papá se fue a vivir allá y era un hombre de campo y tú le seguiste la corriente. ¿De verdad te gustaba? Sí, yo en algún minuto partí queriendo ser veterinaria y crecí en el campo, pasaba todos los veranos en el campo. ¿Pero onda Mi caballo, papá vivía- onda qué? Claro, ¿cuál era la dinámica que se pelo, generaba allá? con las vacas, iba a ordeñar a las 6 de la mañana, me encanta. Y por eso yo creo que como que me molestan, no sé, pues Leo Caprile, que siempre me dice que soy tan acampada y que abrazo Sí, así. aguante, aguante. Y tengo muchas frases de campo y la risa ¿Pero y cuánto todo eso. Yo tiempo? creo ¿Y en que... qué periodo de tu vida? No, toda la infancia. Cuando chica entera, o sea, volví a estudiar a Santiago
Y el verano completo. Pero el verano completo ya. completo era en el campo, sí, Pero de en bañarse en Catemo. acequia, esa onda. De bañarse en acequia, en el pozo, andar a caballo en pelo, de ir a la cordillera a caballo, de como bien peluzón, harto animal, harto, sí. Me encantaba piojo todo el año. Esa onda. Mira, Ah, ¿viste? Sí, Acá. siempre teníamos piojos, todos los años éramos lo Ya, que pero eso, llamamos lo que los quiero piojos te- al colegio. Eso marca tu personalidad en el fondo como una chica, cuando dice de campo, que es gente como alegre, Sí. bonachona, que se complica menos por las cosas, tiene un Más mejor amable, espíritu. más ¿Marca afable. eso a diferencia de la vida citadina, la vida de ciudad? Sí, yo creo, el campo y mi papá, que era muy acampado y que Bonachón. era, sí, muy amante de la naturaleza, de los animales, sencillo, amigo de sus amigos, nunca necesitaba nada material para ser feliz, Pero y eso nos inculcó harto. Eso es importante porque tú tienes una relación o tuviste una relación muy afiatada con tu padre, ¿cierto? ¿Por qué se generó ese vínculo más íntimo con él? Y habiendo una diferencia tan importante de De edad, porque edad. tu papá Sí, fue por papá eso un tuyo a poco los, lo pregunto. ¿cuánto? No sé, 50 y Se- tantos. Sí, casi 60. Tiene como 16 yo años de creo. diferencia también con tu mamá, ¿no? Sí, Tu papá. sí, porque harto más. Más Casi- todavía. Casi Ya, 30. Ya, pero es la buena pregunta. Ya. ¿Tu viejo qué onda agarraste con él? Porque Claro. además después de la historia te lo llevaste qué a vivir contigo enganchaban? en su último año, que es notable. Sí, lo que pasa es que hubo dos etapas, te diría, con él. Una, la muy chica, pero después se separa de mi mamá y siendo muy mayor, él vivía en el campo. Entonces lo veía menos, después cuando tenía 18 años lo iba a ver los fines de semana. Pero, y yo te diría que siempre muy agradecida de que como las cosas que a mí más me hacían feliz de mí, me las había inculcado él. Que era esto un poco como del amor por la naturaleza, el campo, los animales, la sencillez, que a mí me gustaba mucho. Y esta segunda etapa, que es los últimos años de su vida, que los últimos 7 años de su vida los vivimos juntos en mi casa. Entonces ahí yo te diría que nos conocimos profundamente, como fue una segunda etapa. Guapa. Bien, pollo, gracias. Qué ¿Y linda tú? la trenza que te hiciste. Muchas gracias. Me encanta que me piropee, la parte favorita del programa. ¿verdad? Ah. Oye, la gente que está en su casa nos está enviando sus preguntas, sus comentarios, sus mensajes a nuestro Twitter, @algopersonalucb. Y recuerden que siempre son bienvenidos también a mi Twitter, @EmiliaDaiva. Momento de presentar a nuestra invitada, destacada periodista, buena mocísima. Es difícil entrevistar a alguien que uno conoce, pero se puede, hay que aplicar profesionalismo. María Luisa Godoy está con nosotros, un aplauso para ella. Pollito, Mari. querido, amigo, que nos queremos. Sí, pues chiquilla, hemos trabajado juntos y, Sí. y todo. Te quiero contar que partimos el programa de hoy con una biografía tuya. ¿En La serio? prepara Emilia Diver, ella que está ahí. Si hay algún error, alguna todo cosa, un equipo también, aquí ¿no? hacemos la fe de rata inmediatamente. Entonces ya, la biografía de hoy de María Luisa Godoy en pantalla. Corre. Como sabemos, el mundo de la televisión tiene absolutamente todo lo que uno se puede imaginar, pero encontrar dulzura, calidez y carisma en una sola persona es algo complicado. Pero la bella periodista María Luisa Godoy puede decir lo contrario, ya que con estas cualidades y su sonrisa a flor de piel, se ha ganado el cariño del público que durante años la ha visto desarrollar su carrera realizando distintos e importantes roles en la pantalla chica. Nació en una familia muy politizada, pues es hija de Domingo Godoy Mate, fundador del Partido Nacional, y de la exdiputada Carmen Ibáñez, la Regalona. Los recuerdos más lindos de su infancia los tiene en Catemo, en el campo de su padre, donde pasaba fines de semanas y veranos completos jugando con sus hermanos. Su época escolar la vivió en el colegio Creyhouse y luego en el Apoquindo, donde se destacaba por su rendimiento de